Hola. La semana pasada, last week, we were working with the differences and similarities, well, differences, las diferencias between China and USA, China y Estados Unidos. Eso fue en la página 11 y en la página 12, 11 and 12. So now we're gonna skip page number 13. Vamos a saltarnos la página número 13 and we're gonna go to page number 14 and see the differences between Japanese and Chinese culture. Ustedes en sus actividades me estuvieron poniendo que, for example, things or aspects for a culture, o sea, los aspectos de una cultura es clothing, music, food, language, among others, o sea, entre otras. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las similarities and differences between these two countries, okay? So here it says, read and listen to this essay. What are the differences between both countries? Discuss with the class. Ok, entonces vamos a leer este pequeño texto que compara al país de Japan and China. So Japanese and Chinese culture. So it says in here, Japanese culture has been greatly influenced by the Chinese culture. Quiere decir hasta aquí que la cultura de Japón, japonesa, has been greatly influenced, ha sido muy influida by the Chinese culture. But they are almost as different from each other as any two neighboring countries can ever be. Esto dice que son tan diferentes como cualquier otro país vecino con otro. For example, here in Mexico, we border and we are neighbors of the United States and Guatemala in the south. Tenemos esos dos países como frontera. It means that since we are neighboring countries, we should be the same. Pero no es cierto, no somos lo mismo, right? We here in the north, aquí en el norte podemos decir that we have some traditions from the United States, such as Halloween and some other aspects, like that we like to learn the language, their language, etc. Sin embargo, acá en el norte, en Sonora, no estamos tan familiarizados with Guatemala, for example, which is the other border with Mexico, que es la otra frontera con México. Y lo mismo pasa con los estados que están al sur pegados a Guatemala que con acá. Pero en general, we're very different. I mean, we are not the same as the United States and definitely not the same as Guatemala. So it means that not because they are together, no porque estén juntos, quiere decir que somos iguales. So now let's go and check some similarities. Vamos a revisar similitudes. To begin the comparison, para empezar la comparación, both are typical Asian cultures. So China and Japan, they belong to the same continent. Pertenecen al mismo continente, which is Asia. Many of the traditions in both old cultures, muchas of the traditions in both old cultures are around family structure and social hierarchy. So, entonces, la mayoría de las tradiciones y aspectos de cultura son sobre la familia y jerarquía, sociedad. Most people, la mayoría, most people in both countries have adopted Western clothes as the usual dress, que han utilizado como que del oeste como una ropa usual. And traditional ones are used occasionally for celebrations and festivities. Pero obviamente en el día a día se van a vestir normales. But it says in here that they use traditional clothes, o sea, ropa tradicional, for celebrations and festivities, such as here. For example, September 15, November 20th, we tend to wear the colors of our flag. Solemos usar la ropa de los colores de la ropa de la bandera. However, in spite of all the Western influence, como sea, in spite of all the Western influence, both countries still follow their own language and script.
esto es muy interesante, dice aquí, both countries, o sea, ambos países still follow their own language and script, o sea, tienen su propio idioma, no porque Japón y China estén en Asia, e incluso sean países vecinos, quiere decir que van a hablar el mismo idioma, because they don't, they speak very different. It's like, if we go to China, we're not going to understand them, no los vamos a entender, lo mismo pasa. If you don't know Chinese and you live in Japan, you're not gonna be able to understand a Chinese person and vice versa, y viceversa. O sea, no es porque una persona de China no va a entender a alguien de Japón, ni alguien de Japón a alguien de China si no hablan el mismo idioma. And even though Christmas is an important event, o sea, Navidad es importante, both countries have their own festivals and celebrations. Entonces tienen sus propias maneras de celebrar y festejar las diferentes fechas importantes del año. Thanks to the continuous exchanges between people, both societies share aspects in music, arts, sculpture, and architecture. It says in here, gracias a los intercambios que han tenido entre la gente, y no necesariamente es literal, ¿no? No es como que yo te doy algo, tú me das algo, simplemente se hacen borrow. ¿Qué significa borrow? Es como que lo van tomando y adquiriendo y se va quedando. In music, for example, they may listen to the same music, probably in different language, but the same rhythm, the same genre, el mismo género. Arts, sculpture, and architecture. Lastly, the popularity of martial arts is a common feature in both societies. Entonces, las artes marciales es algo que tienen en común y que está muy fuerte, se pudiera decir. On the other hand, there may be differences in Japanese and Chinese martial arts techniques. O sea, a pesar de que ambos países llevan a cabo este tipo de artes marciales, en realidad usan diferentes técnicas. So these are some of the similarities, which are that celebrations that they have very common celebrations, the type of clothing, o sea, el tipo de vestido, y las artes marciales o el arte en general. So what are the main differences? Las diferencias, ahora vamos a ver las diferencias. The level of self-discipline expected from Japanese is very high. Entonces dice que la disciplina, el nivel de disciplina en Japón es muy alto. Entonces, se espera mucho en disciplina. No sé si se han fijado ustedes que, por ejemplo, en las Olimpiadas siempre obtienen los primeros lugares este tipo de países, o sea, países asiáticos. Ellos tienen muy altas las expectativas para obtener sus resultados. Because they work hard on that. Trabajan muy, muy duro y sobre todo very disciplined, muy disciplinados. Even in conversation with each other, Japanese people follow a very polite approach. Dice que a pesar de que en conversaciones que han tenido entre ellos, los japoneses siguen o tienen un enfoque más formal. O sea, no es nada informal, todo es formal, very disciplined and very polite, respetuoso, muy formal. While in Japan, it would be not easy to come across disputes in public. O sea, quiere decir que no vas a ver gente de Japón peleándose en público o alegando por algo que tal vez no tenga sentido, pero que aquí sí pasaría. People shouting at each other, o sea, gente gritándose uno al otro, or other signs of social stress. U otros signos que muestren que las personas están estresadas o que tienen síntomas que van a mostrar un lado no amable. China possesses the picture of a typical developing country with a less common level of politeness. Entonces dice del otro lado que China tiene, también es un país en mucho desarrollo, con mucho desarrollo, with a less common level of politeness, pero con un poquito menos que Japón, por ejemplo, en politeness, en amabilidad, en cortesía, en respeto, por así decirlo. Ambos son mucho, pero Japón es un poquito más. Japanese food does not have much in common with Chinese food.
Muchas veces solemos pensar que la comida japonesa y comida china es lo mismo, but it is not. It says in here that they don't have much in common, no tienen mucho en común, which is spicy and involves a lot of frying and cooking. Por ejemplo, China tiene mucho picante y también es mucho de freír y cocinar, o sea, como cuando vas a la comida china, por lo general la comida está capeada, creo que se dice, o esparizada o algo así, entonces es mucho freír. In contrast, the Japanese food is far less spicy and has very delicate flavors compared to the local foods in Asia. En contraste, in contrast, este tipo de expresiones las vimos en la clase anterior, no sé si se acuerdan. The Japanese food is far less spicy, o sea, es mucho menos picante, and has very delicate flavors compared to other local foods in Asia. Y tiene sabores más delicados comparados con otros países de Asia. Por ejemplo, el sushi es de Asia y en realidad, aunque aquí lo comemos empanizado, por así decirlo, frito o con otro tipo de ingredientes, allá se suele comer fresco. Y la forma del sushi en realidad tampoco no es común verlo en rollitos, sino en otro tipo de presentaciones. O sea, es más natural, por así decirlo. And in China, on the other hand, yes, we do have many different flavors, tienen muchos sabores, mucho tipo de comida frita, como les decía ahorita, y salsas y así. Honor and hard work are two important characteristics of the Japanese culture today. Honor y trabajo duro son dos cosas importantes, características importantes de la cultura japonesa. Compared to their Chinese counterparts, the Japanese tend to be more hardworking. Entonces, en comparación en general, en realidad no tienen tantas diferencias como visibles, se pudiera decir, al menos que ya estés familiarizado con las culturas. Por ejemplo, nosotros que en realidad no tenemos mucha experiencia con este tipo de culturas, podemos decir que la más grande es que en Japan, they are more hardworking, o sea, trabajan más duro, son más trabajadores, por así decirlo, que en China. Ok, eso fue la lectura. Then it says in here, which of both countries do you consider more similar to your country? Why? Discuss with the class and check with your teacher. Bueno, hablando en general, yo considero que no tienen mucho en común con México, porque México es un poco, bueno, mucho menos disciplinado. And the food is very different, the language is very different, but we can maybe agree in some aspects. Podemos encontrar similitudes, obviamente adaptándolas, right? Encontrando el equivalente de sus acciones con las de nosotros. For example, in sports, it says in there that they are very disciplined with the martial arts, con las artes marciales. Aquí en México, we can say that we're disciplined with soccer. Just an example, right? Evaluate your country according to your performance in lesson 1, 2, 3. Ok, ahora dice aquí, puedo distinguir aspectos culturales, ya lo logré, no lo logré, casi lo logro, necesito trabajar más. I can contrast cultural aspects, puedo contrastar entre diferentes culturas, lo logré, casi, necesito más. I can have conversation describing and contrasting cultural aspects. Puedo hablar o describir y contrastar aspectos culturales, pues es lo mismo, lo logré casi o necesito trabajar más en eso. Esto en realidad aquí no van a hacer nada, ¿ok? Entonces, en la siguiente página, we have a conversation. Tenemos una conversación between Peter and Lizen. And it says, Lizen, what differences do you find between life in the USA and in China? ¿Qué diferencias encuentras entre Estados Unidos y China? O sea, la forma de vida. Chinese people have different meanings to define friends. Friends in China means lifelong friends who feel obligated to give each other whatever help that is required. Dice aquí que la gente de China, o sea, los chinos, tienen diferentes significados para definir a los amigos. Un amigo en China significa que es de que para siempre y te sientes como que obligado a siempre ayudar a esa persona cuando lo requiera. En realidad es como que son muy leales y se apoyan mucho. In the US, we call people we meet friends that are school friends, playing friends, work friends. Digamos que en China no llaman a cualquier persona amigo,
entonces, porque un amigo para ellos es alguien como que súper legal, que le deben respeto y apoyo en todo. Y en Estados Unidos, same happens in here. Y aquí también pasa. Tenemos de que amigos en el trabajo, amigos en la escuela, amigos para jugar, amigos para trabajar, etcétera, right? Friends, school friends, playing friends, work friends, etc. Yes, I see. Also, in China, we like to save money. O sea, tienen la costumbre o el hábito de ahorrar dinero. We are very conservative when planning to spend money. What about money in the US? O sea, son muy conservativos y planean mucho cómo van a gastar sus ingresos. And then he's asking, what about money in the US? ¿Cómo ven el dinero en Estados Unidos? Well, the truth is that few families save money for emergency or education in the US. Le dice, bueno, la verdad es que pocas familias ahorran dinero para emergencias o para la educación. Family life is different in China too. Most families live with their elders because they are treated with enormous respect. Dice aquí que la familia también, los aspectos familiares, es muy diferente en China. La mayoría de las familias viven con las personas adultas, o sea, con sus abuelos, por ejemplo. Elders son ya adultos mayores, because they are treated with enormous respect. O sea, porque consideran que merecen demasiado respeto, entonces los tratan y los cuidan mucho, por eso viven con ellos. In the USA, it is very different. Older Americans rarely live with their children. Entonces aquí dice que en Estados Unidos es muy diferente porque, por lo general, no es algo común que pasa. O sea, raramente viven los abuelos con los hijos. I see your cultures are very different, Peter. Yes, they are. Le dice, veo que nuestras culturas son muy diferentes. Y le comenta, sí, lo son. Entonces, eso es una conversación between Lizzie from China and Peter from the USA. Algunos de los aspectos de aquí pudieran quedar ambos en la cultura mexicana. Por ejemplo, la parte de los amigos, la parte del dinero y la parte en cuanto a familia considero que es un poquito más, o es it's a combination between the US and China, because we also show so much respect for our elder and we like to take care of them, but it's not like that every family has their parents living with them. No es como que todos tengan a sus papás viviendo con ellos, right? Entonces dice aquí, sigue el modelo de la actividad 8 y escribe un pequeño diálogo sobre las diferencias entre cultura entre Estados Unidos, China y México. Practice it with a partner and check with your teacher. No vamos a hacer eso, pero les voy a explicar qué vamos a hacer. Dice aquí, subproduct number 2. Discussing differences and similarities. 1. Choose country from the ones mentioned throughout the unit and try to find as much information about it as possible. Dice, escoge un país de las que se mencionaron durante la unidad. Hablamos sobre China, United States, and our country, México, en Japón también. Entonces vas a escoger uno de esos países y vas a buscar información. As much information as you can. Toda la que puedas. B. Try to find as much information as possible about your own country. O sea, vas a buscar sobre el país que estás decidiendo, pero también sobre tu país, o sea, sobre México. Then put it together with the one from exercise and organize information into similarities and differences. O sea, como en el texto que vimos en la página 14, vas a hacer también un cuadrito explicando las diferencias y similitudes entre esos dos países, o sea, el que tú escogiste y México. Write statements about them on a separate sheet of paper. Include your list in your portfolio, which means like just upload it, solo súbela. Entonces, ¿qué van a hacer? Esto todavía no lo vamos a hacer, ¿ok? ¿Qué van a hacer aquí? Van a escoger, repito, el país que tú prefieras entre los que vimos durante la unidad. China, Japón, United States, en México. Bueno, México es forzoso porque aquí vivimos. Y vas a hablar sobre ese país, o sea, vas a buscar toda la información que puedas y lo mismo vas a hacer con México. Vas a buscar toda la información que puedas. You're going to search as much information as you can of both countries, o sea, de los dos países, lo más que puedas. Y vas a hacer una parte de similarities y otra parte de differences, ¿ok? Les voy a mostrar un tip, cómo pueden
expresar las diferencias. Ok, aquí dice comparative and superlatives. Utilizamos este tipo de gramática para expresar o hablar o comparar entre dos o más cosas. Entonces, lugares, lo que sea. Comparative adjectives. Aquí dice, comparative adjectives se utilizan para comparar una determinada característica o cualidad entre dos o más cosas, animales o personas. Por ejemplo, the mouse is smaller than the owl. El ratón es más pequeño que el búho. Estas palabritas, bueno, esta palabrita than significa que, pero no de qué, de what, no de qué, sino que te está comparando. Por ejemplo, si yo digo, Mexico is bigger than Guatemala. Ese than me está diciendo que Guatemala, o sea, es bigger than Guatemala, está más grande que Guatemala. Y el adjetivo, lo que está aquí antes, es lo que está diciendo. Puede ser bigger, puede ser smaller, puede ser beautiful, puede ser lo que tú quieras. Y luego acá en superlative dice, los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica de un elemento. Por ejemplo, the fastest car is the blue one. O sea, el azul es el más rápido. ¿Cómo se construyen los comparative and superlative adjectives? O sea, así. Por ejemplo, si es un adjetivo así cortito como tall, voy a agregar nada más ER, la letra E y la letra R. Tall, taller, y le voy a agregar el than. Taller than this, taller than you. Más alto significa, más alto que. The tallest, el más alto, like at the top. Estoy hablando con el ejemplo de tall. Excepciones. Cuando el verbo termina en la letra E, solamente le voy a agregar la R. Por ejemplo, wide, que significa ancho, sería wider. Y voy a agregarle únicamente la letra ST. Recuerden que, por ejemplo, cuando use este tipo de adjetivos, que le agrego la R, tengo que usar el than después. Les voy a enviar también una lista de adjetivos para que usen. Y recuerden que para comparar, necesito agregar R, ¿ok? Como tall, normal, pero para comparar sería taller. Taller than. Estos son otros tipos de ejemplos. Cuando el adjetivo sea muy largo, por ejemplo, difficult. Difficult es un adjetivo largo, entonces voy a agregar la palabra more antes para decir más difícil que, por ejemplo, or the most para decir el más. The most difficult, el más difícil. Repito, les voy a subir una lista de adjetivos y también les voy a compartir esta página para que la revisen. Lo que van a hacer, se van a guiar en la página, les voy a compartir otra vez. En la página 14, o sea, así, no se preocupen, no tienen que hacer un texto tan grande, pero pueden ser oraciones. En similarities and differences among the country you decide and Mexico. ¿Ok? Listo. Si tienen preguntas, me pueden mandar un mensaje por Classroom, correo o por el Facebook de Inglés General 9. Thank you.